cosas, gente que trabaja. Buenos días, amables oyentes de Radio Fénix. Estamos en el programa oficial de FUCBAN, la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, Habitar el Pensamiento, como todos los martes, de 10 a 11 de la mañana. Hoy vamos a cambiar un poco el orden, que siempre hacemos la editorial primero, pero hoy tenemos un invitado, un compañero, un amigo del movimiento sindical. Estamos en los estudios con Sergio Somaruga, dirigente de SINTEP, del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza Privada, y además integrante del Secretariado Ejecutivo del PICNT. Buen día, Sergio, ¿cómo andás? Buen día, Gustavo. La verdad que una verdadera alegría estar en este espacio de comunicación popular. Un saludo a toda la audiencia. Esperemos aportar algún elemento de utilidad para habitar el pensamiento. Perfecto. Mira, bueno, por supuesto que tu actividad sindical está íntimamente ligada a uno de los problemas que está hoy en la agenda pública, que es toda la problemática de la enseñanza. Entonces nos gustaría tu visión frente, por ejemplo, a los recortes a la UDELAR, al problema de los docentes, a la persecución, diría yo, que hay, a la estigmatización sobre los docentes, las ocupaciones del movimiento estudiantil. En fin, Sergio, el micrófono es tuyo. Bueno, bien, Gustavo, yo creo que cuando analizamos la coyuntura, yo detecto 4 grandes nudos problemáticos, 4 grandes elementos de crisis coyuntural y un elemento de perspectiva histórica, de problema más estructural. Los elementos que tienen que ver con las preocupaciones, los nudos problemáticos que nos trae la política de gobierno en materia educativa, tienen que ver, por un lado, con los retrocesos a nivel institucional y jurídico, los recortes presupuestales, el enfoque pedagógico, la propuesta pedagógica del gobierno, y por último, el creciente clima de autoritarismo como cultura institucional aplicada a los docentes. Esos son los 4 elementos que me gustaría reflexionar contigo. Y después hay un problema de perspectiva histórica, que esto yo creo que ya trasciende la coyuntura, trasciende el gobierno, trasciende esta dura realidad que estamos atravesando, y tiene que ver con el proyecto educativo en clave de transformación de los individuos y las sociedades, y un proyecto que pueda encarnar desde el punto de vista popular esa aspiración. Para ir por orden, sí. El aspecto jurídico, creo que la LUC expresó una manifestación de certificación de democrática en materia de participación de los docentes en la institucionalidad educativa. Esto trajo un problema de opacidad, esto trajo un problema de disminución de los contralores democráticos sobre la conducción del sistema educativo, y esto implica también, atención, el tema del contralor sobre cómo se usan los recursos, ¿no? Uh-huh. No es solo un contralor de discusiones, sino es un contralor de administración y de gestión. Y obviamente que también implicó una cancelación de la legitimidad de la voz docente en los organismos de conducción de primaria, secundaria, educación técnico profesional. Esto es muy grave, esto incluso va en contra de las tradiciones históricas del país. Y tiene que ver con esta obsesión por el control que tiene este gobierno, que por un lado te habla de libertad, pero por otro lado tiene una práctica política y una actitud política obsesionada por el control. Esta obsesión por el control también desborda en la cultura institucional que se aplica a los docentes, que te hablaba antes, también como un segundo problema. La desvalorización de las asambleas técnico-docentes, que es un organismo establecido por ley, para la discusión de todo lo que tiene que ver con la llamada transformación educativa, la reforma educativa que quiere imponer este gobierno. Se ha desvalorizado este espacio tan importante en donde concurren las maestras, los maestros, profesores y profesoras, sindicalizado y no sindicalizado, participa el orden docente como tal. Bueno, se lo ha desdeñado, se lo ha deslegitimado, se le ha quitado recursos, se le ponen trabas para las elecciones, elecciones institucionales, se las convoca en simultáneo, con muy pocos días de antelación, para discutir el documento del marco curricular. Es decir, hay toda una política de desconocimiento, desvalorización del orden docente. Al mismo tiempo se ha aplicado una política de persecución muy fuerte, ¿no? Claro. Intentando establecer el miedo, ¿no? La sensación de miedo para ganar en autocensura, ¿no? O claro. Tenés miedo, entonces no hablas. Claro. Por el miedo a
las afectaciones que puedas tener a nivel salarial, a nivel de carrera profesional. Perder el trabajo. En ese sentido ha sido un gobierno muy agresivo, muy violento, ¿no? Muy violento, con prácticas muy violentas. Lo vimos en el caso de San José, pero no únicamente ahí. Hay otros casos de iniciación de procedimientos disciplinarios contra los docentes por lo que hacen en los salones de clase sin elementos de juicio, ¿no? Voy a poner un ejemplo muy concreto. En el CENFORES, que es la Casa de Estudio de los Educadores y Educadoras Sociales, un docente está pasando un video, un audiovisual, como un recurso didáctico para abrir una discusión, un debate formativo entre los estudiantes, que se llama Mi Amigo Nietzsche, y que lo nombro para que la gente lo pueda ver si quiere, para que vea que no tiene nada que ver con una cuestión de violación de la laicidad, y le inician un sumario por utilizar ese video como recurso didáctico en el salón de clase. A ese nivel de calla de brujas estamos, ¿no? Lo que pasó en San José, con la separación del cargo por 6 meses de docentes que sacan una foto en un liceo cerrado, cuando no había alumnos, en el marco de la actividad sindical y de la protección de derechos fundamentales que tienen que ver con las garantías jurídicas para los menores de edad. Entonces, la misma directora del Colegio de San José, Arnejo, que es la que hizo la denuncia en su momento, que fue archivada, la vuelve, cuando asume este gobierno, la vuelve a promover, la reactivan, inician el sumario contra estos 15 trabajadores y trabajadoras de San José, pero no se reabrió el sumario contra Arnejo. Que mira lo que hizo Arnejo, a ver si te parece razonable. Y a ver si no viola esto sí la laicidad. Siendo la directora del Liceo 1 de San José, en el año, era el gobierno de Mujica, se estaba discutiendo la ley de consumo de la marihuana, despenalización del consumo, no, de la despenalización del cultivo, de la producción de marihuana para fines recreativos, y van al departamento de San José, el actual presidente de la República y el actual ministro de Defensa, al Teatro Mació, a una charla contra el proyecto de ley del gobierno de aquel entonces. ¿Qué hace la directora Arnejo? Como había muy poca gente en el Teatro Mació, se lleva 2 grupos del liceo en horario de clase para llenar el teatro. Siendo la directora, le suspende el derecho a la educación a los estudiantes, lo saca del liceo con el poder que le da ser la directora del liceo y lo lleva a una actividad político-partidaria para discutir en contra de un proyecto de ley de un gobierno. Increíble. Increíble violación de laicidad. Increíblemente, en su momento, esta denuncia se archivó, la archivó el gobierno anterior. Pero cuando ahora Arnejo levanta la reactivación de la denuncia contra los profesores por la foto que sacaban en el marco de la recolección de firmas contra la baja, no se reabrió el archivo la causa contra ella por violación de la laicidad. A ese nivel estamos hablando de imposición de una cultura del miedo, de avasallamiento de derechos, represivo. Y el tema presupuestal. El tema presupuestal es otro asunto de enorme importancia, ¿no? Y que tiene un impacto altamente regresivo y negativo en el ejercicio del derecho a la educación y para el funcionamiento del sistema educativo. Y esto es muy grave, por una cuestión conceptual, pero también práctica, la vida misma, porque este gobierno habla mucho de la libertad, ¿no? Ya como embanderado de la libertad. Ahora, la libertad no es una palabra, la libertad es un ejercicio, es una actividad, y esa actividad tiene que ver con los derechos. Si vos tenés tus derechos menguados, si vos tenés tus derechos cancelados, si vos tenés tus derechos deteriorados, el ejercicio que vos haces de tu libertad está pauperizado, está debilitado, no está en toda su potencia, se coarta. En lo que va del gobierno hasta ahora, solo en la ANEP, esto es educación primaria, secundaria y técnico profesional, el recorte es de 4.000 millones de pesos. 4.000 millones de pesos. Muchísimo. Vos fija, y esto tiene afectaciones concretas, ¿no? Por ejemplo, en primaria se denuncia un recorte del servicio de alimentación en comedores de 200 millones de pesos. La retracción en inversión edilicia está en el orden del 22% medido en dólares. Esto significa que se han enlentecido, se han anulado construcción de liceos y se han enlentecido la construcción de escuelas. Esto implica también muchas dificultades para hacer adecuaciones edilicias en las instituciones que ya están funcionando. Hay una denuncia muy potente del gremio de estudiantes de magisterio, ¿no? 100 cursos sin docentes, a los que le falta algún docente. En 100 cursos, 100 grupos a los que le faltan docentes.
Salones para 40 estudiantes con 100 inscriptos. Dictado de clases en el comedor. Estos son los problemas concretos y reales bajados a tierra al recorte presupuestal. En estas condiciones de deterioro, de regresión, de retaseo en alimentación escolar y 2 años de pérdida salarial, ¿no? 2 años de pérdida salarial que configura el 48, el 50% de los 4.000 millones de pesos de recorte están en pérdida salarial para los trabajadores y las trabajadoras de la enseñanza pública. Asimismo, en la Universidad de la República, que viene en un crecimiento fantástico de descentralización, de crecimiento de la matrícula, de ingreso por primera vez de generaciones que llegan a la Universidad de la República cuando nunca antes su familia o alguien de su familia lo había logrado. Esto es un desarrollo democrático fantástico. Se estima que la caída del presupuesto cuando finalice el gobierno va a ser del 7,8% para la Universidad de la República, ¿no? Y esto trae problemas para la descentralización, la investigación, el desarrollo, trae problemas para... Hoy hay carreras universitarias que se pueden estudiar en el ámbito privado, o sea, solo pagando, y no se pueden estudiar en el ámbito público. ¿Por qué? Porque el Estado no ha dado los recursos a la Universidad de la República para que abra estas carreras. Para dar un ejemplo, psicopedagogía. Vos querés ser psicopedagogo, que es una carrera... Tenés que ir a privado. Tenés que ir a privado. Porque hoy el Estado no te ofrece esa carrera. Las usinas de pienso, o sea, los intelectuales, digamos, que están trabajando en esto, en su inmensa mayoría, son de la universidad privada. Es decir, su concepción es esa. Este gobierno está prácticamente constituido por cuadros políticos emergentes de las universidades privadas. Esto es un dato de la realidad. Entonces estamos hablando de retrocesos en el plano normativo, jurídico, institucional, estamos hablando de retrocesos en materia de cultura institucional, que es otra cosa, que es la forma en que las autoridades tratan a los docentes, la persecución, esta ambientación del miedo, esta utilización aviesa de la laicidad como una forma de colocar un bozal en la libertad de pensamiento de las personas y una malformación de la laicidad, porque la laicidad es muy importante y yo la reivindico. La laicidad tiene que ver con el respeto de la libertad de pensamiento y libertad de conciencia de los estudiantes, claro, de no hacer un uso abusivo de la simetría cognitiva que hay y de la simetría de conocimiento que hay entre el docente y los alumnos. Pero una cosa muy distinta es defender la laicidad y otra cosa muy distinta es cancelar el debate crítico, que es lo que desarrolla las perspectivas reflexivas más agudas, más avanzadas, culturalmente más amplias en los estudiantes. Mirá, a mí me preocupa algunos temas que lo hemos discutido acá en Habitar el Pensamiento, lo estamos planteando permanentemente. Este domingo tuvimos una asamblea con casi 600 delegados y la reflexión iba sobre algunas cuestiones naturales que se están dando, o como naturales en el país. Por ejemplo, la situación de calle. Yo antes de llegar a Radio Fénix, 4 cuadras caminé desde donde me dejó el ómnibus, y bueno, vi 7 personas en situación de calle. Observaba el caminar de los demás ciudadanos como si nada. Es decir, es parte ya del paisaje urbano. Ahora, ¿no está pasando lo mismo con esto de las desocupaciones del estudiantado? ¿No nos estamos acostumbrando a que, bueno, nos desalojan? ¿Cuál es la respuesta frente a esto? Bueno, yo creo que un primer elemento de valoración es que hay que celebrar la reactivación del movimiento estudiantil. Sin duda. ¿No? Esto tiene que ver con una revitalización democrática de la participación de las juventudes. Muchas veces se estigmatiza a la juventud diciendo que la juventud no está para nada, ¿no? Los gurises están para la de ellos, ¿no? No tienen preocupaciones por lo que pasa en la sociedad. Y en realidad los estudiantes, con esta demostración a través de la lucha organizada que están desplegando, defendiendo su derecho a participar en los procesos de discusión sobre cambios en educación y denunciando los recortes presupuestales que los afectan, como acabo de explicar anteriormente, están defendiendo su derecho a ser parte de la cosa pública. Y esto es democracia radical. O sea, cuando vos querés ser parte, cuando vos te sentís parte de la ciudad, cuando vos te sentís parte de la comunidad y cuando tú querés incidir en la configuración de ese espacio público para, digamos, no ser simplemente objeto
de las cosas que pasan, sino ser sujeto, arquitecto de las cosas, que colaborar en cómo se diseñan las políticas públicas, eso es democracia profunda, ¿no? Entonces, lo primero que hay que decir es, bienvenida a la reactivación de la lucha estudiantil, que está siendo muy atacada desde el poder, está siendo muy atacada desde algunos espectros de las corporaciones mediáticas y obviamente desde las autoridades de la educación, ferozmente atacada, ¿no? Entonces ahí me parece que hay que problematizar, cuando se habla tan mal de la juventud y al mismo tiempo aparecen estos emergentes de lucha, de organización, de querer participar en la vida pública, hay que abrazar eso. Sin duda. En todo caso, generar procesos que permitan que estas inquietudes legítimas que expresa la lucha estudiantil pueda tener una acogida en cómo se arman las políticas públicas. Y después lo otro, yo creo que es muy importante que el movimiento social en su conjunto, el movimiento sindical, las organizaciones del campo popular en todas sus dimensiones, los feminismos, las organizaciones vinculadas a la lucha por la tierra, en fin, estemos rodeando las luchas estudiantiles y sobre todo atentos a que no haya desbordes autoritarios de parte del gobierno. Yo creo que este gobierno tiene una tentación autoritaria. Es como, está con una camisa de fuerza, pero tiene una tentación por la represión. No reprime por un tema de cuidado de su imagen pública, ¿no? Que tiene una preocupación cosmetológica a niveles siderales. Pero si no fuera por esa preocupación por la imagen pública, yo creo que este gobierno se hubiera reprimido ferozmente. Entonces es importante que hablemos de estos temas y es importante que estemos atentos y demostrando que estamos atentos para evitar un desborde autoritario de parte del gobierno, que sería lamentable y sería un punto de inflexión en cómo se están desarrollando las luchas sociales en Uruguay, ¿no? Un tema ya desde la perspectiva del movimiento sindical, ¿no? Ya no solamente el problema de la educación, sino todo lo que atañe a la vida obrera, a la vida de los trabajadores y de las trabajadoras. Estamos viviendo una rebaja salarial sistemática. La carestía de la vida es ya, uno si va al supermercado y puede comprar algo de carne, tiene que aplaudir, ¿no es cierto? Es decir, los costos en alimentación están siendo terribles, desde la leche, el pan, el problema del desempleo, la precarización del trabajo. O sea, a mí me resulta indignante que haya sectores que reivindiquen los llamados jornales solidarios. Me parece indignante como trabajadores y trabajadoras que tengamos que festejar que una persona va a ganar 10.000 pesos, 8.000 pesos, 9.000 pesos, 15.000 pesos. Entonces, desde el movimiento sindical hay una perspectiva de apertura hacia la intersocial. ¿Cómo está eso, Sergio? Yo creo que el movimiento sindical viene haciendo un proceso de intensificación de la defensa de los derechos populares, junto con otras organizaciones donde FUBAN está en primera línea, el movimiento estudiantil, lo hablábamos recién, los feminismos, en fin, hay un amplio espectro de organizaciones que están saliendo a defenderse contra el avasallamiento a los derechos y las libertades públicas, por todos estos elementos que vos planteabas. Ahora, creo que hay un concepto que es clave acá, ¿no? Uruguay no está en una situación de crisis económica. Uruguay está atravesando una crisis de desigualdad. El 1% más rico de este país, que son 25.000 personas adultas, concentra la misma cantidad de ingresos que el 50% más pobre. En el último año Uruguay tuvo récord de exportación de bienes transables. Por día, el año pasado, la industria frigorífica, sin contar el mercado interno, facturó 7 millones de dólares. La industria de la celulosa, 4 millones de dólares por día. Todo lo que es agroexportación al más alto nivel. En el 2020, año más duro de la pandemia, las ganancias del sistema financiero fueron de $1 millón por día. ¿Y los depósitos en el exterior? 50.000 millones de dólares. Entre los depósitos que hay en Uruguay y en las cuentas del exterior, que son las mayoritarias, hay un PBI anual. Entonces, el primer elemento es decir, si tenemos 400.000 personas en situación de pobreza, si tenemos que niños, niñas y adolescentes son 2 veces más pobres que los adultos, esto es gravísimo. Esto es una lesión de derechos humanos tremenda. 185.000 personas por semana comen en olla popular, es decir, no tienen asegurado el derecho a la comida. Es un derecho humano fundamental. ¿Cómo podemos hablar de libertad
cuando derechos tan fundamentales están en tela de juicio, ¿no? 150.000 personas con problemas de empleo, ¿no? Sin agregar a los que habría que agregar el 10% que está en una situación de medio empleo y la informalidad que está en el entorno del 24%. Entonces, evidentemente que estamos en una situación de crisis por desigualdad, que se expresa también en la pérdida de calidad de vida y de consumo. Ahí hay estadísticas muy claras. En el 2021, el decaimiento del consumo de los hogares, promedio, y en el mar de los promedios se ahogan los enanos, ¿no? Pero en el promedio, los hogares gastaron más, porque la recaudación en la DGI por IVA aumentó, pero consumieron menos. Hubo una caída del 3,6% del consumo durante el año pasado. Tendencia que continúa. Entonces, estamos ante una crisis por desigualdad. Esto significa que Uruguay tiene oportunidades, condiciones y posibilidades de revertirla rápidamente. ¿Cómo? Y bueno, afectando privilegios, evidentemente, generando una sociedad más justa con políticas que tiendan a revertir esta desigualdad, generando empleo, inversión pública, desarrollo de derechos colectivos a través de la función social del Estado. Ahora, esto no es como lo que tenemos enfrente es un gobierno de minorías privilegiadas, al servicio de las minorías privilegiadas. Acá la dicotomía, la contradicción es derechos y libertades versus privilegios. Sí, que además tengamos en cuenta que al tercer día de asumir el gobierno, caracterizó su gobierno de apoyo sistemático a lo que ellos llamaron los Mayaboros. Es decir, uno ya podía pronosticar al arranque, cuando un gobierno caracteriza que lo más importante de la sociedad es que no se toque a los Mayaboros, es decir, no se toque al capital, bueno, estas son las consecuencias. Exactamente. Si lo sumamos a ello la crisis estructural mundial que hay, ¿no? Ayer, por ejemplo, hoy el mundo está viviendo una precipitación de caída de bolsas, producto del corte de los rusos, del tema del gas. Cayó el euro por primera vez después de muchos años, a un 13% a nivel del dólar. Es decir, hay gente que ya está hablando de una crisis civilizatoria también, de un sistema que está demostrando cada vez ser más irracional. En el marco, digamos, estrictamente reivindicativo, vamos a un paro general. ¿Qué condiciones? ¿En qué situación nos encontramos frente a él mismo? Sí, iba hilvanando para ese lado, caracterizando el tema de la crisis por desigualdad como el elemento de comprensión de qué es lo que nos está pasando, ¿no? Uh-huh. Voy a hacer solo un comentario y vamos derecho al paro. Para volver a la educación. Cuando se habla de la crisis de la educación, ¿no? Y que la educación necesita un cambio, en fin. Y que los estudiantes repiten. Sí, hay un elemento acá que es muy importante, ¿no? Que está invisibilizado y que tiene que ver con la crisis por desigualdad y las consecuencias que esta crisis por desigualdad luego tiene, por ejemplo, en la educación. De los chiquilines y las chiquilinas que no terminan en tiempo en la educación media superior, a los 18 años, de los que intentan terminar después de los 18 años, de los que no terminan el bachillerato, 8 de cada 10 provienen de los hogares más pobres. Cuando vamos a la inversa, al quintil de más altos ingresos, 8 de cada 10 sí terminan los estudios. Entonces, en primaria, datos recientes, estos datos son de ahora, son recientes. En primaria, la brecha de repetición entre el quintil más rico y el quintil más pobre, o sea, los gurises que vienen de los hogares de más altos ingresos y de los hogares de menores ingresos, creció un 50%. La brecha de repetición creció un 50% entre los gurises más pobres y los más ricos. Cada vez los chiquilines de hogares más pobres vienen en condiciones de rezago más retrasado, más profunda. Entonces, estas son consecuencias en el campo de la educación de la crisis por desigualdad. El 15 de septiembre hago un paro general de 24 horas porque la consigna es fácil, creo que comprende un sentimiento colectivo que es no se aguanta más. No se aguanta más ir con 1.000 pesos a la feria o al supermercado y venirte con 4 cosas. No se aguanta más el déficit de
habitacional, el déficit de vivienda, no se aguanta más la pérdida salarial, no se aguanta más que haya 150.000 jubilados y pensionistas que en este Uruguay son pobres porque el Estado los hace pobres porque le paga 15.500 pesos cuando la línea de la pobreza está en 16.800. No se aguanta más. No se aguanta más que la Universidad de la República tenga un decaimiento presupuestal en el marco de un proceso de profundización de su matrícula. No se aguanta más los 4.000 millones de pesos de pérdida en la educación pública. No se aguanta más la falta de trabajo de los 400.000 pobres. Y no aguantamos más que en Uruguay, que produce alimentos para 30 millones de personas, tengamos el doble de pobreza infantil que de pobreza adulta. No se aguanta más. Y este mensaje del no se aguanta más lo tenemos que dar todas y todas, no solo el movimiento sindical, porque este va a ser un paro en la intersocial, con FUGBAN, con la FEU, con ONASPU, con el conjunto de organizaciones del campo popular que tienen un sentimiento y una convicción de que la libertad tiene que ver con los derechos y que los derechos se conquistan y no se mendigan. Vamos a una pausa y luego, antes de despedirnos, hacemos un refuerzo de todos estos temas. Bueno, estamos nuevamente en Habitar el Pensamiento, programa oficial de FUGBAN, y hoy con un invitado, un amigo, un compañero del movimiento sindical, el compañero Sergio Sommaruga, dirigente de SINTEP y del secretario ejecutivo. Estuvimos hablando en la media hora acerca de toda la problemática de la enseñanza, en el marco de mirarlo siempre desde las y los trabajadores, en nuestra perspectiva, y ahora estábamos hablando de que vamos a un paro general todas y todos juntos. Sí, exactamente. Creo que es muy importante el paro como demostración de la preocupación y del malestar que hay con las políticas de este gobierno, sabiendo que hay alternativas, sabiendo que las cosas podrían ser distintas. Porque, a ver, si estuviéramos en el marco de una catástrofe ambiental absoluta, si estuviéramos en el contexto de una guerra, si estuviéramos, bueno, de repente nos tenemos que hacer de tripa corazón y decir, bueno, esto es lo que hay, esta es la realidad, y en función de esto tenemos que ver cómo administramos para que la vida sea lo más confortable posible. Ahora, estamos padeciendo las consecuencias de una crisis tremenda, tiene la posibilidad de todos y todas vivir mucho mejor. Vivir mucho mejor, no en el sentido de un consumo desenfrenado, vivir mucho mejor en lo que tiene que ver con asegurar derechos colectivos, ¿no? Tener una educación de la que volvamos a sentirnos orgullosos, que nadie tenga que vivir en situación de calle o en condiciones de precariedad, que la salud pública sea el orgullo nacional. ¿Esto se puede hacer o no se puede hacer? Se puede hacer. Hay que tomar decisiones que tengan que ver con colocar en la prioridad las necesidades populares. Y este gobierno no tiene mirada de conjunto. Exacto. No tiene mirada de conjunto. Este gobierno proclama una llamada teoría del derrame que lo único que hace es derramar para las cuentas corrientes en dólares del sistema financiero internacional de la minoría privilegiada. Y el precio de ese enriquecimiento sideral que está teniendo ese 1% más rico es esta situación de mucho dolor social, ¿no? Que haya 150.000 jubilados y pensionistas que sean pobres, que tengamos el doble de pobreza infantil que de pobreza adulta, nos tiene que doler, nos tiene que conmover. Por eso no se aguanta más. Ahora, para finalizar este tema, hablando de los jubilados en situación de pobreza, bueno, vamos a tener futuros jubilados. Las nuevas generaciones en algún momento van a ser jubilados también. Y se viene la reforma de la seguridad social. ¿Qué nos puede decir sobre esto y la posición del movimiento sindical al respecto? El movimiento sindical tiene una posición de defensa profunda de los derechos de los trabajadores y los trabajadores y de la gran mayoría. En ese contexto de defender derechos para generar prosperidad colectiva y defender el ejercicio de las libertades de la gente, bueno, nos parece que una reforma que consolida la privatización en el sentido de hacer más extensivo las AFAP, con las que estamos en contra, que hay que eliminarlas. ¿Por qué? Primero porque privatizan los ahorros de los trabajadores. Sí. Segundo, porque tiene una perspectiva individualista y no intergeneracional y solidaria. Y tercero, porque al final del día, ¿quién paga las jubilaciones que administran las AFAP? ¿Quién las paga? Las paga el Estado a través del Banco Seguro del Estado, ¿no? Es el Estado el que se termina haciendo cargo de los déficits que provoca el sistema de seguridad social privatizado. Segundo, porque nos quieren hacer trabajar 5 años más. Y esto va a traer un enorme problema que tiene que ver con el empleo juvenil. Porque si los que ahora estamos trabajando nos vamos a jubilar con 5 años más,
¿dónde está la creación de trabajo para las nuevas generaciones para que no queden colgadas de un pincel y aumentemos el problema del desempleo juvenil? Y hay otro problema también que es tremendo, que tiene que ver con, estamos hablando de que van a bajar la tasa de reemplazo. O sea, vamos a trabajar más años y a cobrar menos, porque ahora la tasa de reemplazo no se va a calcular sobre los últimos 10 años, sino sobre los 25 años de trabajo. El índice va a bajar. Va a bajar el índice. Entonces, vamos a estar cobrando menos de lo poco que se cobra ahora. Y atención acá, Gustavo, porque hoy el BPS dice que tiene un problema de financiamiento. Bien. Hoy el BPS le hace todo el trabajo de recaudación, de gestión de los recursos y de transferencia a la SAFAP. ¿Cuánto le pagan la SAFAP privada al BPS por ese trabajo? Absolutamente nada. ¿Vos te imaginás que eso sea al revés? Uh-huh. Nosotros planteamos eliminar la SAFAP, pero en tanto y en cuanto las SAFAP existan y el BPS le haga este ingente trabajo a la SAFAP, no gratuito, tienen que pagar la SAFAP. Gratuito. Claro. Gratuito. Otra cuestión, la caja militar. La caja militar tiene unos 70.000 usuarios. Y el Estado gasta unos 500 millones de dólares por año en financiar la caja militar o el servicio de retiro y pensiones, es un eufemismo, a los efectos lo mismo, porque no genera los recursos para poder autosustentarse. ¿Cuánto le pasa el Estado al BPS? 650 millones de dólares. 150 más que a la caja militar. Ahora, ¿cuántas personas asiste el BPS? 650.000. Exactamente. Entonces, desde ese punto de vista, desde el punto de vista de la defensa de una perspectiva integral de la justicia social, de derechos y de libertades, esta propuesta de reforma de seguridad social no tiene mirada de conjunto. Otra vez el mismo problema, no tiene mirada de conjunto. Le hace pagar exclusivamente a las trabajadoras y los trabajadores el problema del financiamiento y no atacar el problema de la concentración del ingreso en las minorías privilegiadas. Perfecto. Sergio, sabemos que te tenés que ir, tenés una actividad sindical muy importante ahora, en breve. Te agradecemos mucho haber estado. Tienes tú y los compañeros de SINTEP, como todas las organizaciones populares, las puertas abiertas en Habitar el Pensamiento. Te despedís y yo continúo. Bueno, un agradecimiento, Gustavo. La verdad que para nosotros todo el aporte que vos has hecho al movimiento y venís haciendo al movimiento popular es una referencia, y FUGBAN también es una organización que ha convertido la solidaridad en una forma de construir derechos y construir ciudad. Así que para mí realmente es un enorme placer compartir este espacio de reflexión colectiva. Los agradecidos somos nosotros. Nos vemos en breve. Nosotros continuamos. El pasado domingo, en horas de la mañana, tuvimos una asamblea nacional de FUGBAN con casi 600 delegados de todo el país. Realmente una participación muy importante de las compañeras y de los compañeros, donde el debate central estuvo basado en básicamente lo que es la rendición de cuenta para el movimiento cooperativo. Es decir, ¿cuáles son nuestras necesidades y qué tenemos que plantear en esta rendición de cuentas? Como ustedes saben, estaba la problemática del artículo 304, ese que nos quería sacar los subsidios a la permanencia, que ya hemos hablado en más de un programa y en todos los medios que hemos podido estar y difundir la problemática del artículo 304. Creo que producto de las movilizaciones y también hay que plantearlo, también cuando se dan estas cosas, un Parlamento Nacional que nos escuchó en sus comisiones, en la comisión integrada, tanto los diputados de la oposición como los diputados de la coalición hicieron acuerdo en que este artículo se debía de votar negativamente y por ende no pasó al Senado. Pues bien, nosotros continuamos en situación de alerta. Si esto fuera un partido de fútbol, decimos que el primer tiempo lo ganamos por goleada. El segundo tiempo puede tener alguna diferencia con el primero. ¿Cuál es la diferencia? Que algún senador pueda levantar nuevamente este artículo y ponerlo a consideración. Creemos que no porque cuando se logra unanimidad en diputados, en general, es por acuerdo de todos los partidos políticos, y en este caso se dio tanto de los partidos de la oposición como de los partidos oficialistas. Esperemos que este tema no se trate nuevamente y podamos este fin de año estar tranquilas y tranquilos todos los compañeros cooperativistas, que la ley 19.588 aprobada en el 2017, que ha sido una histórica lucha de FUGBAN por el subsidio a la permanencia, pueda darnos la tranquilidad de que la misma continúa sin ningún tipo de dificultades.
Pero tenemos el otro problema en la rendición de cuentas, que es que nosotros contamos con una partida presupuestaria que tenía el mismo monto del 2019 para el 2020, 2021, 2022. Y ha sufrido un recorte más o menos de 40 millones de dólares. La vivienda en esta rendición de cuentas junto a la UDELAR fueron las dos grandes perjudicadas de esta rendición de cuentas. Si bien es cierto que hubo recortes en otros organismos del Estado, en términos de inversiones, los dos más golpeados fueron UDELAR y la vivienda. Por lo tanto, aquí tenemos dos temas importantes. Lo primero es que en la rendición de cuentas se puede redistribuir recursos de lo que el Ejecutivo ha elevado al Parlamento Nacional. Bueno, allí ya hemos solicitado audiencia a la Comisión Integrada del Senado para plantear que sería fundamental aumentar la partida presupuestal de la vivienda. Por lo menos que se devuelvan los 40 millones de recorte. Porque en esto tenemos que ser claros. No hay ministerio que pueda cumplir con la vivienda si no cuenta con recursos. Y realmente no se cuenta con recursos. Hay por ahí todo un debate que han planteado algunos sectores políticos de que están reservando dinero para el 2024, para hacer campaña electoral con ello. Bueno, miren, en vivienda es muy difícil, porque en vivienda no se levanta una vivienda en 24 horas, ni se cortan cintas en una semana. Por lo tanto, no creemos que pueda haber en vivienda, aún pensando en una campaña electoral, posibilidades en el último año de esta administración tratar de resolver el problema. Si esta partida presupuestaria continúa, nosotros ya hemos hecho un pronóstico. Las 70.000 unidades habitacionales que hoy todas y todos hacemos acuerdo que son el número de déficit habitacional, se aumentaría. Se aumentaría inexorablemente porque si no hay recursos, no hay construcción de vivienda para los sectores populares. Este entonces es un primer tema, por decir de alguna manera, que nos preocupa a los cooperativistas de vivienda en esta rendición de cuenta. Paralelamente a ello, nosotros, como ustedes saben, tenemos una propuesta de afectar al impuesto al patrimonio a los efectos de que con ese dinero se pueda verter el mismo a vivienda y cuente con más dinero el Ministerio para poder cumplir con los distintos programas habitacionales que tiene planificado. Bueno, ayer tuvimos la visita del senador Oscar Andrade en la sede de FUCBAN, donde nos planteó que levantó el guante de nuestra propuesta, de la propuesta de FUCBAN al respecto, que la intención es hacer un proyecto de ley que lo va a presentar junto con otros en la bancada del Frente Amplio, y nosotros, bueno, nos alegra que se tome esta propuesta, pero también vamos a hablar con el Partido Nacional, vamos a hablar con el Cabildo Abierto, con todos los sectores políticos, porque sería fundamental que todas y todos entiendan la necesidad de que esta propuesta nacida y gestada por FUCBAN pueda ser impulsada en el Parlamento Nacional como un proyecto de ley. Sería algo muy importante. Y también, cuando seamos citados por el Parlamento, vamos a plantear esta posibilidad de proyecto de ley que engrose los fondos para vivienda. El otro tema que nos tiene preocupados es que, bueno, en la rendición de cuentas aparentemente hay artículos para vivienda que darían la posibilidad que el Ministerio de Vivienda contara con tierras que tienen otros organismos del Estado sin uso alguno. ¿Por qué esto es clave? Porque tengamos en cuenta que nosotros por ley nacional el país debe contar con una cartera de tierra a nivel nacional. Y esto no se está practicando desde que asumió esta administración. Es decir, es fundamental que se ponga en práctica nuevamente la cartera de tierras a nivel nacional. Ya hemos hablado en más de una oportunidad sobre el problema del suelo. Y miren, ayer estuve leyendo, y quiero compartirlo con ustedes, el libro sobre la propiedad de la tierra, editado hace muy poco tiempo por Banda Oriental, y el autor es Nicolás Dufaux. Libro que recomiendo
a todos los oyentes, porque realmente desnuda cuál es el verdadero problema de la tierra en Uruguay y su devenir histórico. ¿Quiénes fueron los que defendieron a ultranza la propiedad privada de la tierra y generaron ganancias descomunales hasta el día de hoy con ello? Desde el nacimiento de la Asociación Rural del Uruguay. Entonces, cuando hablamos de cartera de tierra, a nosotros nos importa ligar el problema de la tierra rural y el suelo urbano también, porque son parte de un recurso fundamental para poder construir y para poder producir. Y tenemos sobrada literatura a favor de nuestros planteos, como también tenemos contrarios. Pero bueno, en ese debate de ideas hay que poner el tema en la agenda para poder abrir la discusión y que se sepa en realidad que antes de ser uruguayos, hondureños o argentinos, somos terrícolas y algún pedacito de tierra nos debe corresponder en esta vida. En ese marco, entonces, es que ya tenemos planteadas dos movilizaciones importantes. Una el 2 de octubre, que va a ser una intervención urbana, justamente, siempre que uno hace una movilización de fútbol, tiene que hacerlo sobre algún punto de la plataforma. Y lo del 2 de octubre, esta intervención urbana que vamos a realizar, es para denunciar justamente la necesidad de que el Ministerio de Vivienda cuente con la cartera de tierra a nivel nacional y se ponga en práctica. El 3 de octubre es un día particular para todos los viviendistas, no solo de nuestro país, sino del mundo, porque el primer lunes de octubre fue declarado por Naciones Unidas el Día Mundial del Hábitat, que los sectores populares los hemos rebautizado en Día Mundial de los Sin Techo. Y ese 3 de octubre, bueno, discutiremos y colocaremos en nuestra oratoria el diagnóstico tanto nacional como regional y mundial acerca de un derecho humano tan importante como es el de la vivienda. ¿En qué condiciones está? ¿Cómo están actuando los mercados? ¿Los mercados han resuelto el problema de la vivienda? Esa política que viene de los organismos multilaterales que ha planteado que el Estado debe salir del problema de la vivienda y que el mercado lo puede regular. ¿Lo ha regulado? ¿Qué ha pasado con esta política? Bueno, lo que ha pasado con esta política es que en la inmensa cantidad de los países donde el mercado quería regular el problema habitacional, se han aumentado tanto el déficit cuantitativo como el cualitativo. El problema habitacional además ha generado, por recordar nada más, una de las más grandes crisis del 2008 fue producto de una burbuja en el gigante del norte, en Estados Unidos, una burbuja inmobiliaria que reventó al país y al mundo en una crisis. También la burbuja inmobiliaria de España, los problemas que ha tenido que asumir el Estado alemán con respecto a el lucro voraz del mercado inmobiliario de ese país. Y bueno, entonces el Día Mundial de los Sin Techo nos va a encontrar frente a un diagnóstico lamentablemente negativo para resolver un derecho humano tan importante como es el de la vivienda. Entonces, el 3 de octubre nos concentraremos en la Plaza Libertad para de allí marchar hasta la Plaza 1 de Mayo con las casitas, con nuestro símbolo. Vamos a llevar miles de casitas junto a nuestra gente para abrazar, en el buen sentido de la palabra, al Palacio Legislativo, rodearlo para que los legisladores vean la necesidad planteada por nuestra gente para resolver este problema. Entonces quiere decir que este mes y el mes de octubre van a estar signados por movilizaciones importantes. Tengamos en cuenta que la rendición de cuentas, por cómo viene, y además que hoy iba a comenzar la rendición de cuentas, o ayer no sé, pero parece que el presidente de la República va a viajar, pidió autorización para irse 5 días y lo tiene que aprobar el Parlamento, algo tan ilógico que me parece hasta ridículo. Pero bueno, hoy en día la propaganda de los medios masivos de comunicación se preocupan de ver si el presidente de la República comió una húngara y pidió una Coca-Cola, un refresco en un boliche de Carrasco,
obviamente. Bueno, eso fue noticia, como es la triste noticia de un clásico de fútbol donde se destrozó parte del estadio que daba lugar al clásico del fútbol uruguayo, y nos parece hasta normal. Se lleva a una hinchada blindada con policías hasta un estadio. Es una cosa de loco, ¿no? Realmente llama la atención. Que como son muchachos que están nerviosos, hay que cuidarlos y llevarlos hasta el estadio blindados. Y después cuando los liberamos allá, prenden fuego una gallina, no sé cuántas cosas hicieron. Bueno, estas cosas que llaman la atención de que en nuestro país esté pasando esto, como ayer discutíamos en el Ejecutivo de fútbol, algo que es preocupante, que es la desvalorización de la política, la devaluación de la política. ¿De qué estamos hablando hoy? Del pasaporte que se le dio a un narcotraficante, del problema de Charles Carrera con la bala de aquella vivienda que lesionó a una persona hasta el día de hoy, de que el presidente de la República fue a la embajada uruguaya en Buenos Aires y se encontró con Mirta Legrand, como si Mirta Legrand fuera Madame Curie. Bueno, y de eso se habla, de eso se discute. Se preguntó cuánto costó esta fiesta que se invitó a la farándula argentina y a los políticos argentinos a conmemorar ese día. Entonces esto lleva a que la gente pueda pensar, bueno, la política no interesa, no sirve, no nos resuelve los problemas. Claro, porque las tapas de los diarios es cómo festejó Suárez el gol, o el problema del pasaporte, bueno. En ese sentido, la devaluación de la política es preocupante porque siempre ha arrimado agua al molino del descreimiento de la política. Y yo puedo pensar que hay políticos corruptos, hay políticos que son buena gente, como todo en la vida, pero bueno, la política es un tema central. No estoy hablando de política partidaria, estoy hablando de que tenemos que hacer política para resolver los problemas del país, los problemas sociales. Hoy estuvimos hablando en la media hora previa de todo el problema de la educación y de repente algún trasnochado dice, bueno, ¿pero qué tienen que ver los cooperativistas de vivienda con la educación? Bueno, señoras y señores, tenemos hijos, tenemos nietos, nos importa muchísimo cuáles son los problemas de la educación en el país, como nos importa muchísimo los problemas de salud, etcétera. Y bueno, hay cosas bastante importantes que tenemos que poner como ejes centrales en el debate, porque la vivienda, como ya lo hemos manifestado en más de una oportunidad, toca una serie de aristas que tienen que ver con la dignidad en la vida de un ser humano o no. Sin vivienda no podemos tener salud, sin vivienda no podemos tener educación para nuestros hijos. Y bueno, ¿es posible resolver esto? Claro que sí. Es posible resolver si hay una redistribución de la riqueza. Es decir, nos tiene que doler mucho, como uruguayas y uruguayos, el problema de ver gente en situación de calle. Nos tiene que doler que haya 150.000 jubilados en situación de pobreza ganando jubilaciones de 15.000 pesos. No podemos ser indiferentes ante eso, porque además esos jubilados están viviendo también en nuestras cooperativas de vivienda y por lo tanto tenemos que alzar la voz. Luego de una vida trabajando, que una persona gane 15.000 pesos por mes para poder terminar los últimos años de su vida, realmente es preocupante. Entonces, bueno, septiembre y octubre, que uno cuando se pone a pensar dice que rápido ha pasado este año, ha habido cosas muy importantes en el país y en el mundo, y en el mundo, bueno, lo de ayer nos preocupa, ¿no? Cómo se precipitaron las bolsas del mundo, producto de la guerra Rusia-Ucrania, por un recurso natural tan importante como es el gas. Los rusos parece que dijeron no vamos a dar gas a Europa. El euro, por primera vez después de muchísimos años, tiene una caída. Hoy le digo a todos los oyentes que quizás estén tranquilos, no estén tan tranquilos en sus casas. Hoy hay una crisis mundial que no sabemos cuál va a ser la salida al respecto. Lo que es claro es que cada vez se demuestra que este sistema es más irracional, más bárbaro,
que la hiperinflación que hay en el mundo es producto de un recurso que el capital siempre ha tenido cuando vive crisis, que es las guerras. Lamentablemente, el capital armamentista aplaude generando armas para matar a la humanidad. Y bueno, esta es la realidad. Si alguien quiere hacer como el avestruz, esconder la cabeza, siempre va a dejar el cuerpo afuera. Y reflexionar sobre los temas de la humanidad es lo que nos hace seres humanos, pensantes, críticos. Dejamos de ser objeto para ser sujetos, sujetos que quieren participar, quieren discutir, quieren aportar lo mejor de sí para que la sociedad mejore. En ese marco está Habitar el Pensamiento. Por eso a nuestros programas invitamos desde gente que trabaja en derechos humanos, sindicalistas, cooperativistas, diputados, senadores, economistas, gente de la cultura, porque eso hace a la vida. Uno tiene que tener una visión global de la vida para poder no ser un ignorante, un neófito frente a los problemas que nos acucian a diario. En ese marco, entonces, esta Asamblea Nacional tuvo una buena discusión. Ya programamos la Asamblea Nacional de marzo y abril del año que viene a los efectos de justamente comenzar ya el año entrante con un análisis de cómo estará la situación y qué nos deparará el 2023, que por ahora no viene muy bien, lamentablemente, el 2023, que ya está cercano. Esperemos que, gracias a la organización, a la disciplina, a la propuesta y la protesta, no hay protesta sin propuesta y no hay propuesta sin protesta, porque hay que discutir, pero también hay que movilizarse. Y esto que dice alguna gente, bueno, otra vez se movilizan. Bueno, miren, las grandes obras de la humanidad fueron producto de los colectivos, siempre. Y de esos colectivos que han peleado. Si usted tiene 8 horas, sepa que los mártires de Chicago existieron. Y si usted trabaja 8 horas, es gracias a eso, es gracias a que mucha gente luchó, si usted cobra el aguinaldo, para que se cobrara el aguinaldo. Es gracias a que mucha gente ha luchado para que se terminara la esclavitud. Bueno, esa es la historia de la humanidad. El otro cuento de rosas que nos quieren vender, es mentira. Esto de que la gente en paz y tranquila ha resuelto los problemas es un verso más grande que los que hacía Gustavo Adolfo Bécquer. Mentira. La gente, por suerte, siempre ha propuesto y ha luchado. Y en eso está Fugman hace 52 años. Proponemos que hay que aumentar la partida presupuestaria para que haya más vivienda, para luchar por el derecho humano. Y si solo habláramos y no saliéramos a la calle a movilizarnos, que además es un derecho que tenemos, la protesta. Uno debe poder protestar. Puede protestar un jugador de fútbol cuando le hacen un FAU y lo enfocan todos los canales de televisión. ¿Cómo no vamos a poder protestar los de abajo, los que estamos viviendo la diaria permanentemente? Entonces, el próximo martes seguiremos discutiendo, tendremos otros invitados. Habitar el Pensamiento se hizo justamente para llenar de contenido el pensamiento de todas y todos. Uno puede estar de acuerdo o no con lo que se plantea, pero por lo menos tiramos el tema para abrir debate, para discutir, para proponer. Aceptamos quienes están en contra, si siempre lo hacen con respeto. Y también defenderemos con todas nuestras ganas las verdades que hemos razonado. En ese marco los esperamos el próximo martes en Habitar el Pensamiento, programa oficial de Fugman. Y seguimos movilizados.